tal? Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de su canal de YouTube ATC TV, por supuesto, en el podcast que también tenemos en Spotify. Y el día de hoy, antes que nada me presento, mi nombre es Mario Hernández, para los que no me conocen, director general de ATC, Alliance Trust Certification, su organismo de certificación. Y el día de hoy tendremos un programa muy interesante y una super invitada a quien tengo el gusto ya de conocer de hace algunos añitos. Sí. Joven, pero además muy capaz y muy competente en sus funciones como responsable del sistema de gestión en la empresa donde labora, que ahorita nos va a platicar. Y bueno, te doy la bienvenida, Carla. Qué gusto tenerte por aquí. Carla Montes, bienvenida. Muchas gracias, Mario. Pues es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y Carla, nos gustaría que nos pudieras platicar un poquito para la audiencia. ¿Quién es Carla Montes? ¿A qué se dedica? Bueno, soy ingeniero industrial, estudié en el Tecnológico y bueno, saliendo de la carrera, afortunadamente tuve la oportunidad de ingresar a Proinvel como haciendo mis prácticas y bueno, después tuve la oportunidad de ingresar como auxiliar de control de calidad en el área pues de control. Producción, ¿no? Ajá, de producción exactamente. Y bueno, después se abrió la vacante de responsable del sistema de gestión. La verdad es que ya tenía un poquito de experiencia. Entonces, pues tomé el puesto y bueno, ya llevo 4 años ahí como responsable del sistema de gestión. Como responsable del sistema de gestión. Y te decía, les decía aquí a nuestros amigos que nos sintonizan, que bueno, tengo el gusto de conocerte hace 4 años. Si no mal recuerdo, me tocó hacerles a mí la auditoría de certificación inicial. Y la verdad es que bastante buen desempeño. Esperemos que por ahí me vayan programando alguna visita adicional para ver cómo ha ido caminando su sistema de gestión, que recuerdo con muy gratos recuerdos del desempeño y del trabajo que van realizando, el compromiso de la alta dirección. Y bueno, por eso también, además por tu compromiso y de todo tu equipo, pues aquí te invitamos para que nos platicaras, porque el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Como ya saben, el día de hoy vamos a estar abordando la norma ISO 9001, pero desde el aspecto de producción. Porque si bien es cierto, el sistema de gestión, hay diferentes cuestiones entre estratégicas, entre temas de apoyo, recursos, planeación, etcétera, evaluación. Vaya, es un muy buen modelo de negocio para los que no conozcan de la norma, pero específicamente el requisito 8 nos habla de las operaciones. Y precisamente esto que vamos a estar platicando tiene que ver en cómo aprovechar o cómo tener menos fallas, menos errores, menos mermas en tema, por ejemplo, de aplicación de la norma. Y por supuesto, a veces como una consecuencia, aumentar la satisfacción del cliente, que es lo que buscan las normas ISO. ¿Cómo ves, Carla? Pues sí, efectivamente, ISO no solo es pues documentos, información o auditorías como muchos lo piensan, sino pues también es la estructura y la estandarización de muchas actividades para, disminuir, como bien lo dices, los errores y pues obviamente la satisfacción del cliente, ¿no? Que es algo de lo que todas las empresas deberían de tener como enfoque o deberíamos de tener como enfoque, ¿no? Entonces... Fíjate, me gusta mucho esto que dices, porque sí es cierto. A ver, ISO no son los documentos. O sea, ISO no es la documentación, no es únicamente lo que vamos a documentar y ya. O vamos a auditar. No, a ver, es una cuestión estructurada donde tenemos que planificar. Muchas veces para planificar, tú lo sabes, utilizamos los documentos. Y luego viene esa etapa que creo que es la etapa... No quiero decir la más complicada, pero tú que estás en la operación o que has estado en la operación, te ha tocado ver, por ejemplo, ya el hacer en el ciclo de Deming, lo que se planeó, lo que está en el documento, a veces llega a costar un poco de trabajo. Muchísimo. Y luego entonces ahí sí entran las auditorías para verificar que coincida lo planeado con lo ejecutado. Entonces, Carla, platícanos un poco precisamente sobre estos temas que se van presentando al momento de saltar de la planeación hacia la operación. ¿Qué situaciones te has encontrado tú
o dificultades y cómo las has manejado para que se pueda llevar a cabo? Bueno, afortunadamente, la verdad es que siempre hemos tenido todo el apoyo del equipo. Sin embargo, en la interpretación muchas veces la parte donde se toma la información del cliente y se traspasa a la parte operativa, o sea, se les traduce, ahí a veces hay un poquito de tema o de situación, ¿no? Porque pues a final de cuentas el cliente habla con alguien, ¿no? Que recolecta toda esta información, todos estos requisitos, y al momento de pasarlos a veces hay dudas, ¿no? Operativamente. Entonces hay que generarles muchas ayudas visuales, que toda la información quede clara, que sea lo más específico. Creo que es algo que nos ha funcionado muchísimo, el ser lo más específicos y no ser generales, ¿no? O sea, el poner información que pueda confundir, información para la parte operativa, ¿no? Eso nos ha ayudado muchísimo y ha cambiado la forma en la que trabajan actualmente la parte operativa. Entonces creo que es una parte que sí es muy importante dentro de la planificación, que es uno de los requisitos, y bueno, también el hacer, ¿no? Como dices, el estar validando constantemente esos requisitos, porque muchas veces creemos o damos por sentado que es algo, pero en realidad a veces es otra cosa, ¿no? Y tenemos la información o tenemos la evidencia y la dejamos a veces de lado, ¿no? Ya en la operación a veces nos vamos de corrido y pues la olvidamos, ¿no? Y pues no es lo ideal. Lo ideal es que se esté verificando constantemente esa información y bueno, ese es el trabajo también de mis compañeros de control de calidad, por ahí los supervisores de control de calidad y esta parte, ¿no? La capacitación ha sido fundamental también en esta parte de darles herramientas para que ellos comprendan y entiendan y pues se sumen, ¿no? A esta práctica de la satisfacción del cliente es muy importante. Sí, no, por supuesto. Fíjate que esta parte me gusta mucho cómo la manejas, porque creo que es un área de oportunidad para muchas empresas, en muchas industrias, en muchos sectores. Esa interfase, tú recordarás en 8.2 nos habla precisamente la norma de esta comunicación que establecemos con el cliente, que normalmente pues es el área comercial, el área de ventas, marketing, etcétera. Cuando empezamos a establecer precisamente esa comunicación y a establecer los requisitos de los productos o del servicio, en este caso en tu empresa de los productos, ¿no? Sí. Y tenemos también otra etapa donde también se establece mucha comunicación con el cliente, que es la parte de diseño, diseño y desarrollo, cuando también eventualmente tiene que entrar el cliente a validar o a verificar alguna característica del producto, ¿no? Sí. Entonces, esa interfase donde se determinan los requisitos del cliente y transmitirlo al área de operaciones es un reto. Sí. Es un reto porque, y yo lo he podido ver, porque en muchos sectores a veces se obvian cosas, a veces no se plasman bien los requisitos y la misma norma te dice, a ver, cuando el cliente no te proporcione los requisitos, es tu deber. Es tu deber, exactamente. Es tu deber. Por ejemplo, yo me acuerdo como una experiencia que tuve hace algunos años en una auditoría, donde el cliente, donde la organización decía, a ver, es que el cliente no me pidió llevar a cabo estos controles de calidad. Digo, a ver, permíteme, ¿no? El cliente no es el experto. Claro. El cliente no es el experto. Y tú le estás vendiendo en una cotización o en un contrato, le estás diciendo, mi producto tiene esta capacidad. O sea, mi producto puede, lo voy a poner como un ejemplo de tu organización, la bolsa tiene esta capacidad para soportar tanto peso. Y como el cliente no me pida que le haga control de calidad, pues no le hago control de calidad. Esa parte no checa, ¿no? Entonces, el especialista es la organización y nosotros somos los que debemos determinar precisamente estos requisitos. Platícame un poquito qué has visto, por ejemplo, en tu organización, cómo se lleva a cabo esta interfase. Ahorita me platicabas de apoyos visuales, pero la captación de las necesidades de los clientes, tú sabes que tienen su área de ventas, marketing, están determinando cuántas, tiempos de entrega, etcétera, pero la parte de diseño esa es la parte que también luego cuesta mucho trabajo. Sí, de hecho, fíjate que, nosotros la teníamos como una actividad
continua del proceso de calidad, la verdad no la teníamos hasta, bueno, ya nuestra certificación, que fue que se consideró, ¿no? Que sí era un proceso importante y aparte, ¿no? De lo que ya teníamos. Entonces, esta parte de la estructura obviamente la hemos ido robusteciendo y hemos ido buscando herramientas para controlar todo eso, porque pues si bien tenemos controles dentro de la parte operativa, en la parte del diseño, que es algo nuevo que no hemos generado, pues sí, a veces si no lo consideras, si no consideras todo lo que hay alrededor, pues sí puede haber un riesgo, ¿no? Y por ejemplo, la parte normativa. Nosotros últimamente nos hemos enfrentado a ese tema en el que a lo mejor el cliente viene, tiene una necesidad y la expresa y pues la parte de ventas pues la toma bien y todo, pero a veces, por ejemplo, nos vemos muy limitados a la comercialización en ciertos lugares. Y si, por ejemplo, ellos no tienen ese acercamiento con el cliente y le dicen, oye, ¿sabes qué? En tu zona solo se puede comercializar cierto tipo de producto o cierto tipo de bolsa, podemos tener por ahí, por ejemplo, conflictos legales, ¿no? Incluso para el cliente puede haber sanciones, puede haber penalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado que la parte comercial debe de tener muy, muy presente. Y, por ejemplo, se ha hecho la investigación, se les da capacitación continua, ¿no? De las normas, de las actualizaciones, para que, bueno, ellos puedan orientar a nuestros clientes, ¿no? Porque a lo mejor aplicativamente cumplimos con todo, pero desgraciadamente va a ser un producto para Ciudad de México, ¿no? Entonces, en Ciudad de México, por ejemplo, solamente hay productos compostables y bolsa basura, ¿no? Ningún otro producto entra. Entonces, aunque podamos hacerle la bolsa, no podemos entrar a su mercado y la única alternativa que podemos proponerle es, por ejemplo, compostable, ¿no? Entonces, si eso no lo tienen ellos claros, pues podemos tener este error, ¿no? O este tipo de errores con nuestros clientes. Entonces, sí, es muy delicado. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que ahorita me gusta mucho esta parte, cómo lo están abordando ustedes, porque al final de cuentas muchas organizaciones no entienden el requisito de enfoque al cliente. Me voy un poquito para el tema de liderazgo, que si no mal recuerdo es el 512, ¿vale? El enfoque al cliente no solamente es determinar cuántos rollos o cuántos kilos de bolsa quiere el cliente, o sea, el requisito lo dice. Debes de tener los requisitos del cliente, pero también los requisitos legales. Porque ahorita lo acabas de mencionar. O sea, a ver, mi organización es la experta. O la organización de cada quien es el experto. Sí. Entonces, si yo no manejo mi expertise, yo el día de mañana puedo meter en un problema a mi cliente por estarle dando un producto que no puede utilizar en su zona geográfica. Por eso es muy importante, por ejemplo, ahorita es un tema ambiental, lo que estás mencionando, ¿no? Sí, sí. A veces para calidad es un poquito más sui generis, ya que a veces las normas oficiales mexicanas o las leyes pues, son en territorio nacional. Pero el tema ambiental, donde hay muchos sectores o zonas geográficas o empresas que trabajan en varias zonas geográficas como la tuya, donde sí tienen que estar muy atentos cuál es la legislación que le aplica en materia ambiental, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren ahorita algunos sectores, empresas de transporte, empresas de manejo de residuos, cada zona geográfica, cada estado tiene una legislación, cierta legislación muy parecidas, pero hay que tener cuidado porque si no tenemos ese acopio de información, entonces me voy a 716, conocimientos. Sustento normativo. Sí, es correcto. O sea, si yo no tengo esa forma de captar la información, 716, no tengo la manera de ponerlo en 72, la competencia necesaria para el personal. Por ejemplo, ahorita lo mencionabas muy bien. Tenemos que estar capacitando a los asesores comerciales, a los vendedores, para que asesoren correctamente a los clientes. Entonces, esa transmisión de conocimientos y viene la parte de aseguramiento de competencia, obviamente va a dar como resultado un mejor desempeño, un mejor asesoramiento, y desde ahí empezamos a hablar un poco del tema. Reducción de errores. Es correcto. Ahí empezamos a hablar de este tema. O sea, si determinamos bien los requisitos del cliente, los requisitos legales aplicables, entonces yo empiezo a bajar mi tema de errores. Exactamente. Imagínate, por ejemplo, una producción, terminas producción
llega a producción, hacen control de calidad en la empresa de tu cliente y sabes que resulta que tu bolsa está hecha de este producto y este producto en este estado No se puede aplica. comercializar. ¿Cuánto representa una venta? Híjole, no sé. En temas de números me reservo el comentario, pero no lo tengo, la verdad, ni en cerca, pero sí, obviamente todo lo demás que implica, ¿no? Un retrabajo, toda esta parte de, pues yo creo que es un desperdicio de mano de obra, ¿no? Porque pues a final de cuentas, pues todos trabajan, tratan de hacer lo mejor que pueden, entonces si de repente, pues no, no me funciona, entonces adicional a todo lo invertido en traslado, en, no sé, o sea, todo lo que involucra a la organización para fabricar ese producto y que por un descuido o por un falta de conocimiento, pues sí se genera ese error, creo que es algo muy de mucho impacto. Lo que uno de los gurús de la calidad decía, o se le conocía como los costos de la no calidad. Exactamente. Entonces, imagínate, simplemente traslademos esta posibilidad porque es un riesgo, o sea, desde el enfoque en riesgos, es un riesgo que no se tenga bien determinados los requisitos del cliente. Entonces, pensemos, llega el producto, yo ya gasté mano de obra, recursos, energía, agua, etcétera, materia prima, desgaste de maquinaria, ya mencioné mano de obra, etcétera, ¿no? Traslados, y entonces el producto va para atrás. Sí. El producto que vaya para atrás implica otro gasto. Y aunque eventualmente lo pueda reutilizar, como más adelante quiero que me platiques de esto que ustedes hacen muy bien, tienes que volver a producir. Y eso ya el cliente no lo va a pagar. Sí. Y además ya quedaste mal con el cliente. Y además ya generaste cierta reputación con el cliente. Y los que saben de temas de satisfacción del cliente, un cliente insatisfecho equivale a muchas. Dicen por ahí que hasta 7 personas o malos comentarios con otras personas, pero yo me atrevo a decir que son más. Sí, yo también creo que son más. Entonces, pues bueno, vamos avanzando un poquito, mi querida Carla, y tú que estás precisamente, ya vamos a pasar de la determinación de requisitos del cliente, por ahí abordamos un poquito de la parte de diseño y desarrollo, donde el cliente también entra en comunicación con esto. Vámonos a la producción. Tal vez vamos a saltarnos un poquito en la parte de compras, pero vamos a la parte de producción. ¿Qué retos tú has visto en tu sector, en tu empresa, en la industria, que se presentan precisamente, además de esta determinación de requisitos, para el tema de reducción de fallas? Bueno, principalmente, como te decía, los requisitos es muy importante traducirlos correctamente y adicional, establecer los controles adecuados, los controles que van a haber dentro del proceso, así como las verificaciones, creo que es algo muy importante, que todos tienen que estar conscientes y pues también el trabajar de acuerdo a lo que está establecido, ¿no? Muchas veces, lo vuelvo a repetir, en la operación a veces la justificación más grande de la parte operativa es que estaba tan enrolado en mi trabajo que pues no me percaté de este cambio, ¿no? O no me percaté de esta situación, o no lo consideré, o a veces el haber hecho tanto tiempo un mismo proceso, pues caemos en esta parte de, pues no, es que a mí nunca me había equivocado y pues me confío, ¿no? En esta parte. Entonces luchar o bueno, combatir esta parte sí es muy importante en los temas de producción. Y adicional, también toda esta parte del aseguramiento creo que es muy importante. Creo que acabas de dar un tema muy importante. El tema del aseguramiento de la calidad. O sea, porque a veces confundimos o todavía eventualmente se llega a confundir aseguramiento con gestión. Y la gestión es un tema más integral. Sí. Como todo el tema de administrar los recursos de la empresa en pro de lograr los objetivos de calidad y los productos conformes, ¿no? Sí, claro. Pero el aseguramiento de calidad tiene que ver precisamente con establecer controles en diferentes etapas de tus procesos productivos para asegurar, como dice su nombre,
la calidad del producto o del servicio. En otras palabras, para asegurar que lo que te contrató el cliente cumpla con esos requisitos. Entonces, la importancia, yo por ejemplo, cito, yo creo que cada vez es menos, pero todavía me ha tocado escuchar eventualmente algunos empresarios que dicen, es que son gastos innecesarios, porque dice, hay un concepto, el otro día lo leí, no recuerdo de quién era el concepto, creo que de Henry Ford, el tema de calidad, que es calidad es hacer las cosas correctas sin que nadie te esté viendo. Algo así decía el concepto, ¿no? Y digo, a ver, sí, pero desafortunadamente, la parte de supervisión y la parte de control, por lo menos en la cultura latina, y también en muchas culturas, es necesaria. Sí, justo creo que por eso en la norma hay un punto específicamente que se llama toma de conciencia, entonces es algo muy, muy importante y también muy difícil de aplicar, porque llegar a esta toma de conciencia, hacer que las personas sean conciencias desde los operadores, supervisores, incluso la alta dirección, que sea consciente de cuáles son sus contribuciones con el sistema, con todas sus actividades y con el impacto que tiene a la satisfacción del cliente, es sumamente complicado. Sin embargo, no es imposible, hay muchas herramientas que nos ayudan a eso, pero sí es un tema muy complicado, muy, muy complicado. Definitivamente. Yo recuerdo, hoy estoy de frases, pero recuerdo una frase, no recuerdo quién la decía ni el autor, pero decía, es que el ser humano es el único animal que cae 2 veces con la misma piedra. ¿Por qué? Porque a veces nos puede pasar algo y no somos conscientes y lo volvemos a hacer. Y hasta que no nos causa un verdadero problema en la empresa, es cuando ya tomamos decisiones y decimos, mira, aquí sí es necesario meter un control. Mira, aquí sí te das cuenta que había un riesgo. O sea, y esa parte, precisamente desde el enfoque en riesgo, desde la toma de conciencia, o sea, es un todo, es un todo. La toma de conciencia va a abonar a que cada nivel de la organización contribuya al logro de objetivos. Porque creo que también se ha confundido mucho, y esto lo hemos comentado en diferentes ocasiones, que la toma de conciencia no es aprenderse la política, no es aprenderse los objetivos, no es saber que tienes no sé, un drive o una plataforma donde vas a tener acceso a tu documentación. Eso no es toma de conciencia. Eso, si bien me apuras, es cumplir el requisito. Cumplir el requisito, pero ni siquiera toma de conciencia. Sí, cumplir otro requisito que tiene que ver con acceso a la información. 716. Pero la toma de conciencia va más allá. Va a decir, a ver, si yo no cumplo con lo que me corresponde, el producto va a fallar. Y todavía me voy un poco más allá, Carla. Si el producto o el servicio falla, ¿cuáles son las implicaciones con el usuario? Sí, a veces, por ejemplo, me ha tocado cuando doy esta parte de toma de conciencia, por ejemplo, enfrentarme a este pensamiento de, pues no pasa nada, o sea, pues que se regrese y lo volvemos a trabajar, ¿no? Hubo una persona, recuerdo de mis primeras pláticas, que sí tenía ese pensamiento, ¿no? Entonces yo le decía, imagínate que tú le entregas afortunadamente le digo, no tenemos en nuestras manos un producto que pueda perjudicar al medio ambiente, le digo, a toda una comunidad. Digo, pero por ejemplo me gusta ponerles videos de catástrofes por a veces situaciones que no se hicieron o que no se cumplieron, ¿no? Que no se consideran ciertos riesgos. Por ejemplo, hace poquito les puse la de Chernobyl, el cómo un pequeño error o una pequeña confianza llevó a una catástrofe mundial, ¿no? Claro. Entonces, esta parte, digo, trato de meterles ese pensamiento catastrófico, porque yo sí les digo, creo que el riesgo es justamente eso, ¿no? Un pensamiento catastrófico en el cual podemos, por cualquier elemento, motivo, llegar a una insatisfacción del cliente. Y la insatisfacción del cliente no es decir, ahí está tu producto, ¿no? También hay pérdidas para ellos porque incluso, por ejemplo, si ya están operando, no sé, nos ha tocado fallas, ¿no? Que ellos pierden su material, pierden su materia prima, pierden a sus clientes porque ellos son intermediarios, ¿no? O sea, pueden llegar a perder contratos con otros clientes. Entonces, voy más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? O percibimos a primera instancia. Entonces, sí es un tema muy, muy complicado, ¿no?
Sí, muy no, delicado. definitivamente lo abordas de una manera muy bien. O sea, a ver, tienes razón, o sea, ¿qué pasa si mi producto falla? O sea, por ejemplo, hoy en la mañana, no es cierto, en estos días en la mañana estaba viendo las noticias y lo que sabemos, ¿no? El desafortunado caso de la pipa que volcó y explotó y muchos fallecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro del peritaje que estaban diciendo en las noticias, ya también es otra fuente, ¿no? Habían varios temas de que, por ejemplo, el conductor había rebasado el límite de velocidad en diferentes ocasiones en ese tramo, ¿no? Y que además el conductor había casi duplicado el tiempo de horas que está permitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para poder transitar. Entonces, fíjate, ahí viene precisamente el tema de toma de conciencia y dices, a ver, uno, incumplimiento de requisito, límite de velocidad. O sea, hay un requisito legal que tú debes de hacer. Dos, horas de sueño. Y también por ahí mencionaban que la curva que toma el conductor pues no estaba bien delimitada y había algunas, no recuerdo el nombre de estos que son como de concreto, invadiendo parte de la curva. Entonces, fue un todo. Sí, claro. Fue un todo. Claro. Entonces, vámonos de la parte del transportista a los incumplimientos, pero de la parte de la empresa que administra ese tramo o los responsables de la vialidad de ese tramo también están incumpliendo por no llevar a cabo una supervisión, por no hacer las adecuaciones de manera oportuna. Entonces, es un todo, las afectaciones que pasan, y esto por mencionar un caso reciente, ¿no? Pero si nos vamos a la historia, como lo decías, el caso de Chernobyl, avionazos, muchas situaciones desafortunadas, contaminación de niños en hospitales, o sea, muchas cuestiones que por no tener controles apropiados, por no apegarse a los requisitos del sistema de gestión, por no apegarse a requisitos legales, pues terminan en catástrofes, terminan en situaciones muy serias y muy desafortunadas. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, Carla, si te parece bien. ¿Y qué otros requisitos tú, porque hemos estado hablando mucho del requisito 8.2 obviamente, por ende 8.1, ya nos metimos también con 8.5, la parte del control de la producción, ya también hablamos un poquito del aseguramiento de la calidad que está en 8.6, no hemos hablado tanto del producto no conforme, pero la importancia de las salidas no conformes, productos y servicios no conformes. Claro. Platica un poquito de este tema, cómo, porque creo que una parte que a veces es complicada es el registro. Sí, muchas veces, bueno, por ejemplo, en la empresa, pues este tema lo tratamos a través de procesos, no siempre dándole la prioridad al cliente, porque nosotros tenemos por ahí salidas no conformes internas y externas. Cuando viene la salida no conforme, en este caso externa, que viene directamente del cliente, la prioridad es obviamente controlarlo, ¿no? O sea, buscar la manera de satisfacer otra vez. La respuesta automática, la solución automática. Sí, no, pues vamos a ver en qué está fallando, mira, te mando material, regresar a la relación comercial, ¿no? Eso es algo principal que nosotros consideramos, y bueno, ya después viene todo el tema administrativo, de la devolución, etcétera, ¿no? Pero sí, esta parte del análisis también y la recolección de toda la evidencia, pues nos ha ayudado mucho, ¿no? A aplicar estos controles, porque, bueno, obviamente no es solo pues si nos equivocamos, ya no lo volvemos a hacer, ¿no? No es el tema, sino que, bueno, se hace un análisis, se aplican nuevos controles incluso, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta que hay deficiencias en algunos procesos ya implementados, y bueno, se mejoran, se implementan otro tipo de cosas, ¿no? Incluso también a lo mejor nos damos cuenta de limitaciones de maquinaria, ¿no? Y podemos incursionar en esta parte, ¿no? No, pues sabes que la máquina ya no está dando, ¿no? Lo que debería de dar, y esta es una limitación y vamos a tener este tipo de devoluciones, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante el análisis posterior a esta recepción o a esta salida no conforme, no solo quedarnos con, no, pues ya lo contuve y ya no llegó al cliente, o ya atendí al cliente y ya estaba feliz, ¿no? Sino analizar más allá
y bueno, darle una atención, ¿no? Para esto pues tenemos el 10.2 de acciones correctivas, toda la parte del 8.4 de salidas no conformes, y bueno, todo el tratamiento, ¿no? Que se le debe de dar, y pues eso es a grandes rasgos como lo que nosotros hacemos. Digo, ahí es un proceso muy, muy largo, Sí, sí. pero pues eso sería lo más rescatable, creo. No, y además, hablaste de algo bien importante, y esto ojalá y lo puedan entender todos, porque decías, los productos no conformes externos, o sea, los que llegan con el cliente, pero los internos también. O sea, y fíjate, ¿por qué quiero hacer mucho énfasis en esta parte? Por dos motivos. Uno, en muchas organizaciones me ha tocado auditar donde únicamente registran las fallas. O sea, cuando el cliente lo identifica y la norma te dice, no, a ver, espérate. Una salida no conforme es una salida o un servicio o producto no conforme que no cumple con los requisitos. Para eso en 8.6 tú llevas y aplicas tu aseguramiento de calidad, tus controles, para identificar lo bueno de lo malo, lo conforme de lo no conforme. Y aquí viene la parte importante y creo yo que es el dolor de cabeza, y esto te lo digo porque sí he escuchado a más de un directivo, más de un director general o dueño de empresa. A mí en una auditoría me dijeron, fui a auditar una empresa hace algún tiempo, y me decía el dueño de la empresa, me dice, ya certificados, ya con sistema de gestión. Me decía, Mario, es que la verdad es que estoy muy molesto porque, a ver, las fallas siguen ocurriendo, los mismos problemas siguen pasando. Y entonces, ¿para qué sirve el certificado? Digo, a ver, le digo, vamos a hacer un ejercicio, ¿te parece? Ya me estás dando entrada, me estás dando elementos, para que veas que no es el tema del certificado. El certificado simplemente es, pues yo evalúo, yo muestreo y yo tomo. Pero quien debe hacer funcionar tu sistema de gestión eres tú y tu organización. Por eso hay un tema de liderazgo, por eso está el tema de toma de conciencia. Le digo, a ver, pásame cuáles son los casos que te acuerdes, 2, 3 casos que te acuerdes, de por qué la falla y el cliente. Con eso me voy. Y si te acuerdas de una fecha estimada más o menos, excelente. Ya me dio la relación, ¿no? Pues con tal cliente pasó esto, con tal cliente pasó aquello. Órale, pues. Estamos terminando de auditar la parte de alta dirección, la parte de liderazgo y planeación. Y el siguiente, pues, era el de calidad. Entonces le digo que le diga, ¿sabes qué? Ya traigo mi muestra. Muéstrame tus acciones correctivas de estos 3 casos. Pregúntame cuántas estaban registradas. Me imagino que muy poquito. Ninguna de esos 3 casos que el dueño estaba muy molesto, ninguno de esos casos estaba registrado. Entonces, digo, a ver, vamos todavía a correr la cinta para atrás. Tú tienes el contacto y tienes la manera de hacer trazabilidad de eso. Ok, muéstrame tus registros de salidas no conformes para ver la liberación de estos productos. Nada. Entonces, cuando voy, antes de la reunión de cierre, tengo una pequeña reunión con el director y me dice, a ver, ¿qué encontraste? Le digo, mira, pues son no conformidades y mayores. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente tienes tus procedimientos, tus documentos, lo que hablábamos al inicio, pero no los estás aplicando. Sí. O sea, no los está aplicando tu gente. ¿Por qué? Ahí sí yo no puedo hacer tu análisis de causa, no sé si sea por falta de tiempo, no sé si sea por falta de conocimiento, no sé si sea por desidia, que sería lo más grave. Yo desconozco esa parte, pero te puedo decir que las mismas fallas, 1, no está registrando tus salidas no conformes. 2, al no registrar tus salidas no conformes, me regreso con el 1, tienes la incapacidad o no tienes la capacidad para poder analizar a través, por ejemplo, de un Pareto, cuáles son tus problemas más recurrentes o las causas de tus problemas más recurrentes y aplicar acciones correctivas o proyectos de mejora a esas situaciones. Entonces vas a ver cómo tus fallas se van a hacer menos, vas a seguir teniendo fallas, pero ya subiste varios escalones de calidad. Número 2, no tienes acciones correctivas.
Y lo más grave es que hay quejas de tu cliente que tampoco las documentan. Al no documentarlo y al no hacer una acción correctiva, tu sistema permanece igual. Y si tienes un sistema de gestión documentado, pero no está vivo, yo le llamaría, es un sistema medio estéril, ¿no? O sea, porque no puede mejorar, no puede evolucionar. Están los documentos, pero tú al no tener una acción correctiva, no puedes analizar la situación y por lo general en el análisis, tú bien lo sabes, Carla, es o no tengo control, o el control no es el adecuado, o no tengo supervisión, que es ausencia de un control también, Claro. O está fallando mi proceso de aseguramiento de competencia, porque esto también es muy común. Sí. Y dicen, operador no capacitado. Ándale, falta de capacitación, Sí. acción correctiva, capacitar. No, a ver, espérate. No. Si la norma te dice que tienes que asegurar que la persona sea competente, ¿por qué no lo aseguras desde el inicio? Claro. Sí. Muy bien. Bueno, Carla, por ejemplo, ahorita ya empezamos a entrar en otro tema de los requisitos de acciones correctivas fabuloso. ¿Qué recomendaciones o qué herramientas utilizan ustedes para poder llevar a cabo precisamente cuando llega a haber alguna queja? Ustedes, a través de sus mismos procesos de supervisión, auditorías internas, etcétera, identifican alguna no conformidad. Bueno, actualmente tenemos varias y, por ejemplo, para temas de producción, lo que más utilizamos son los chicaguas. Y son los 5 porqués. También es una herramienta que utilizamos mucho. A veces las combinamos, bueno, la mayoría de las veces van combinadas. Y también utilizamos lluvia de ideas, también es algo que nos ha funcionado mucho. Ese lo utilizamos más para temas administrativos, otro poquito más como de otro enfoque, pero productivamente sí nos gusta analizar todos los elementos que hay alrededor, ¿no? Porque podemos a veces cargarle mucho esta parte o la responsabilidad a la parte operativa y decir, no, pues es que tú no verificaste los controles, tú no esto, ¿no? Pero a veces hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, te decía, está la maquinaria, ¿no? A lo mejor hay limitaciones en la maquinaria que no se consideran, ¿no? Y a lo mejor el operador está capacitado, tiene la información adecuada, pero ya la maquinaria ya no está funcionando, ya no está cumpliendo. Incluso, por ejemplo, la materia prima, ¿no? O los elementos, los insumos, también pueden ser un factor importante en esta parte de la satisfacción, ¿no? O sea, no solo es un producto, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? También servicios de soporte, toda la infraestructura, condiciones, o sea, hay mucho que evaluar dentro de la parte operativa y que si no se evalúa, pues obviamente podemos sesgarnos, ¿no? Le falta capacitación. Sí, ¿no? Que es la idea fácil. Sí, de todos, ¿no? La vieja confiable. Y creo que así empezamos, la mayoría, ¿no? O sea, empezamos con esta parte de, no, pues vamos a capacitar al operador, porque yo creo que falta, o le vamos a aplicar algún control, ¿no? O le vamos a aplicar alguna herramienta de ayuda visual, ¿no? Pero a veces va más allá, ¿no? Entonces, si tú no llegas a esa raíz de realmente, o a considerar incluso a lo mejor no es una causa raíz, pero sí es una sintomatología que se está presentando muy continuamente y no la atiendes, pues se va a seguir presentando en otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las que utilizamos y bueno, por ahí otras también utilizamos Pareto, y bueno, nos apoyamos de toda esta tecnología también, la verdad. Es que en muchas ocasiones, por ejemplo, tenemos programas ya diseñados para nosotros para el análisis. Entonces, sí está... Pues, fabuloso, muy bien. Fíjate que esta parte que mencionas, yo siempre le he llamado, muchas veces únicamente tapamos el bachecito. O sea, porque a veces nos vamos y esta parte es la que yo siempre los invito a ver. Acuérdate que la norma 10.2 establece, yo le quiero llamar tal vez 3, 4 momentos. Primero, corrige. Acción inmediata, que es lo que hace ratito mencionabas. O sea, cuando viene de queja del cliente no te vas a detener a hacer un análisis, o sea, vas a entrar en una negociación con tu cliente, o a veces ni siquiera hay negociación, a veces ya está hasta por contrato, ¿no? O sea, ahí te va más producto, te sustituyo, descuentos, lo que sea, pero se atiende la situación, corrección. Y después entonces ya viene ese análisis.
que son las herramientas que tú nos compartes. A mí me gusta mucho Ishikawa. El 5 porque me da miedo. Eso lo tengo que confesar, siempre lo he dicho. Me da miedo porque depende mucho del enfoque que le dé el grupo que está analizando, porque sí me ha tocado ver en algunos casos que el primer porqué lo avientan hacia la derecha, cuando el tema era hacia la izquierda, y terminan ya hasta la salida hacia Coatepec, cuando querían ir hacia México, ¿no? Sí. Entonces, por eso le tengo cierto respeto al 5 porqués, pero también es una herramienta, creo que fácil de utilizar, sin meternos en tanta bronca, o combinado obviamente con la lluvia de ideas. Pero esta parte donde tenemos que precisamente analizar las causas, y después de tener ya las causas definidas, establecer acciones sobre esas causas, porque si no, seguimos nada más poniéndole así salivita a la herida, pero no estamos realmente analizando qué hay en la herida para realmente aplicarle un tratamiento apropiado y que esa herida no se vaya a infectar y vaya a crecer, ¿no? Sí, de hecho me pasaba en algunas situaciones, me ha pasado que llega por ahí el proceso de, oye, si es que pasó esto, y fíjate que, pues, no sé, esta situación, pero ya hablamos con el cliente, ya quedó satisfecho, ya quedó esto, ¿no? Y así como de, no, por favor, nosotros le llamamos oportunidades de mejora, levanta una oportunidad de mejora para que le hagamos un tratamiento, ¿no? Porque ahorita tú consideras que ya sanaste por ahí el daño, ¿no? Pero hay que encontrar la causa raíz, o sea, ¿qué fue lo que generó? ¿Por qué llegamos a esa situación, no? Entonces, justamente le digo, sí, hiciste una corrección, pero eso no es una acción correctiva, ¿no? Que es lo que requerimos para que obviamente en un futuro no se vuelva a presentar. Porque a veces no es el tema de que, ay, es que a mí se me olvidó. Y ya decimos, no, pero ya no se me va a volver a olvidar. Y esa es su corrección, ¿no? Entonces, ya analizando más a fondo, ya nos damos cuenta que no, pues el sistema no está funcionando, la información no está fluyendo, la información está mal, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de la definición de las acciones correctivas sí es muy, muy importante. Muy importante. Fíjate, ahorita lo mencionabas y recorrí, hace algunos años que les hice la auditoría, me acuerdo que me mencionaba el tema de oportunidades de mejora, y yo como que no encontré las acciones correctivas, ¿dónde, no? O sea, me generó mucho ruido. Y es algo que ahorita lo recuerdo, y además te lo debo de confesar, lo he puesto de ejemplo en muchos cursos, porque a veces el término acción correctiva suena como que suena fuerte, y a mucha gente le incomoda. Entonces, platícanos un poquito más de este cambio cultural que ustedes implementaron y cómo les ha funcionado, porque sí recuerdo que tienen muy buenos resultados. Sí, la verdad es que al principio cuando se implementó esto era muy satanizado, porque era así como de te voy a levantar una oportunidad de mejora, y te tenían miedo, ¿no? Porque decían, ay, no, es que nos van a exponer o nos van a exhibir, ¿no? Pero actualmente creo que la dirección misma se ha encargado, así como la parte estratégica, todos los responsables se han enfocado mucho a que realmente hay una mejora, ¿no? Y que no solo recae la responsabilidad en quien a lo mejor hizo, por ahí cometió el error, ¿no? Sino también hay otros elementos que se tienen que considerar, ¿no? Y que a veces, como te decía, no se consideran de primera instancia, ¿no? Y se hace una corrección, y pero bueno, ya aplicando y metiendo esta idea dentro de las oportunidades de mejora, por ejemplo, dentro de las reuniones mi jefe siempre pide, ¿no? Levanten NOMS. Entonces es algo que por ahí pues nos ha beneficiado mucho, ¿no? Porque incluso la gente ya como que tiene la cultura, voy a levantar un NOM. Es que me pasó esto, y me dice, sí, está bien, claro. Nada más te interrumpo. Sí. No en auditoría. No. Esa parte es la que quiero transmitirles. A ver, no se esperen a una auditoría para levantar una no conformidad, una acción correctiva, o en el caso de ustedes, una oportunidad de mejora. Sí, o sea, no. ¿Por qué? Porque en el día a día tú te vas dando cuenta cuando fallas. Sí, y justamente hay uno de los procesos, es lo que les comentaba, y haciendo tratar también esta toma de conciencia, yo involucro esto, ¿no? De bajar a las personas las oportunidades de mejora, porque muchas veces ellos piensan o pensaban que era así como de, no, pues
tengo una idea innovadora que quiero implementar, ¿no? Y yo le decía, no, también son estas partes en la que desgraciadamente hubo un error o hubo una situación y bueno, que podemos por ahí mejorar, ¿no? O atender. Entonces, esto pues nos ha ayudado mucho a no llegar justamente también a las auditorías. Claro, en las auditorías a veces los utilizamos ya para lo que son, para validar si realmente algunos de nuestros controles que implementamos en las oportunidades de mejora fueron eficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo dejamos tal cual, a veces como parte del plan de acción, ¿no? Validar en próxima auditoría alguna, no sé, alguna situación que hayamos identificado. Entonces, eso nos ha ayudado mucho también a llegar a esta parte ya de la auditoría y meterle este enfoque, ¿no? Y no andar identificando barbaridades ahí, a diestra y siniestra, porque nunca se trabajó durante todo el año y hasta que llega el ciclo de auditoría y salen ahí el montón de cosas que tenían ahí atoradas, ¿no? Claro. Y que por el tema de temor, de, no sé, desconocimiento, de esta falta de conciencia, ¿no? De cómo afecta el no establecer acciones, ¿no? El no mejorar, el no establecer una acción correctiva principalmente, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho. Excelente. Sí, no, esta parte es muy, muy importante, Carla. Y bueno, ya para ir cerrando este programa, porque digo, la plática está padrísima, es un tema muy amplio, Sí. el requisito 8. Sí. Pero hace un momentito hablaste de un tema importante y yo me lo salté, el tema de compras. Porque también en la parte de compras, recuerdo hace muchos años, en uno de los primeros cursos, no voy a decir los cuántos años, pero hace muchos años, uno de los primeros cursos que tomé de ISO, me acuerdo el instructor decía, si entra basura, sale basura, haciendo relación o inherencia hacia el tema de la materia prima o hacia el tema de los productos que se integran a otro producto. Entonces, Carla, el tema de las compras, ¿cómo asegurar tener materia prima de calidad? Bueno, principalmente también nosotros establecimos parámetros y que nos ayudan a controlar todo lo que entra, ¿no? Es decir, todo lo que operativamente funciona. La mayoría de nuestros materiales vienen con fichas técnicas, ¿no? Y que si viene lo que dice la ficha técnica es mi producto abarca estos, o contiene estos parámetros, ¿no? Estas características, etcétera, ¿no? Sin embargo, a veces la ficha técnica el material venía realmente como lo decían, sin embargo, ya operativamente no nos funcionaba a nosotros y era el top del cliente, del proveedor, perdón, era el material top del proveedor y hasta él mismo se le hacía raro, ¿no? Oye, pero ¿por qué no funciona si yo en otra industria ya está funcionando, ¿no? Entonces, establecer esos parámetros y compartírselos a nuestros proveedores nos ha funcionado mucho, porque, bueno, ellos también saben, ¿no? Que si sale fuera de estos rangos, pues obviamente no se va a aceptar, ¿no? Entonces, el establecer también esta relación y estos acuerdos con los proveedores nos ha servido mucho. Adicional también la evaluación, ¿no? El mantener una evaluación continua y el hacerles también saber cuando hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, mi jefe y bueno, creo que mi compañera de compras también va muy enfocada a se detecta algo, inmediatamente comunicarlo, ¿no? Y pedir este soporte, esta atención, ¿no? Porque muchas veces, no sé, a veces, ay, pero pues no hay problema, está fallando, pero vamos a seguirlo probando a ver si sigue funcionando, ¿no? Entonces esta parte de controlar y limitar este ingreso, como tú dices, ha sido muy, muy importante porque si empieza la operación y si de plano no funciona, es como de no, paramos aquí y regresamos al material para ya no seguir haciendo todo el proceso y vamos a ver en qué parte del proceso se compone o en qué parte no. Entonces, eso nos ha funcionado mucho, la verdad. Muy bien. O sea, la parte de compras también es vital. Sí. Por eso la misma norma lo sitúa en la parte operativa, ¿no? Porque Sí. en muchos sectores, dependiendo el proceso, dependiendo de la naturaleza del sector, pues por lo general vendes y después de que vendes o paralelamente estás comprando para poder surtir ese pedido que ya tienes, ¿no? Y la parte de materias primas, la parte de materiales, la parte de servicios, la misma norma lo establece en 8.4, comunicación con los proveedores, ¿no? A ver, ¿qué te voy a comunicar? No solamente es cuánto te voy a pedir,
sino especificaciones de aceptación de tu producto, qué método voy a utilizar o qué criterios voy a utilizar para validar tu producto, qué equipos también voy a utilizar para que el proveedor esté consciente. E incluso normas. Nosotros nos basamos mucho en normas. Sí, sí, sí. Entonces, actualmente, por ejemplo, ya tenemos un laboratorio. Entonces, aunque sí le faltan algunos equipos, pero tenemos los básicos para hacer las pruebas. Para hacer las pruebas, por supuesto. Entonces, para eso nos ha ayudado muchísimo también a reducir los rechazos de material, ¿no? Bueno, a reducir más bien los rechazos por material, por ¿no? Material, por el a reducir uso. las fallas. Exactamente. Que es al final de cuentas lo que busca la norma. Y si nos vamos así requisito por requisito, me atrevo a decir, Carla, salvo tu mejor opinión, que casi todos los requisitos de la norma, principalmente en el requisito 7, el requisito 8 ni se diga, están situados o pensados desde un enfoque en riesgos para prevenir que tengamos fallas. 9001, su finalidad, como lo dice el prólogo, es aumentar la conformidad de productos y servicios y aumentar la satisfacción de clientes. Entonces la norma está pensada para que apliquemos estos principios de manera consciente y podamos tener mejores productos, mejores servicios y clientes más satisfechos. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Carla, ¿algo que quisieras agregar para nuestra audiencia antes de que terminemos este programa? No, pues nada más agradecerte a ti y bueno, esta plática fue muy, muy beneficiosa. La verdad es que en la zona a veces es difícil encontrar por ahí temas de ISO, ¿no? Porque no la mayoría de las empresas de la zona pues no se interesan, ¿no? En lo que es ISO. Sí tienen por ahí sistemas de calidad, ¿no? De control, pero como tal que estén certificadas en ISO y que se involucren realmente o que lo apliquen como una estrategia, pues ahora sí que para su empresa sí es algo difícil y complicado, ¿no? Entonces sí me he topado por ahí con algunos clientes, ¿no? Que pues sí, dicen, no, pues es que a mí no me interesa la calidad, ¿no? A mí dame precio y a mí dame esto, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de, en mi caso, el tener por ahí la participación activa de la dirección es algo que creo que es muy importante. Entonces, definitivamente. Sí. Y me ha permitido, ¿no? Conocer todo y aplicar todo esta norma que es muy amplia y bueno, alinearla, ¿no? Con cada una de las actividades e involucrarla a todo el equipo. Entonces, pues la verdad creo que es a grandes rasgos lo que me gustaría comentarte y pues muchas gracias por invitarme a este espacio. No, al contrario, Carla, me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación para que nos platiques un poquito. La verdad que una charla muy amena, muy aterrizada, muy bien dirigida. Y bueno, pues esperamos vernos pronto, ya claro sea en otro programa te esperamos o en alguna auditoría. Claro que sí, cuando con muchísimo gusto. Nos va a dar saludarlos por allá y bueno, pues, si no tengo la oportunidad de auditarlos, saludame a todo el equipo. Muchas gracias. Sigan los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, amigos, recordarles que este espacio que hacemos para ustedes es con la finalidad pues, de acercar casos reales, casos de empresas certificadas, casos y hablar sobre normas ISO, que al final del día este canal es para eso, para poder aterrizar ideas. Recordar que nos pueden escribir sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en el chat de YouTube o en Spotify. Nosotros estaremos recolectando esta información para integrarla a nuevos programas y por supuesto también nos van a ayudar muchísimo compartiendo este programa con conocidos, con más profesionales de sistemas de gestión. Y bueno, también invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok y bueno, ya mencioné YouTube y Spotify. Nos van a encontrar como Alliance Trust Certification, ATC. Y bueno, pues agradecerles también a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Ya saben, se quedan los programas grabados para que los puedan repetir, los puedan compartir con muchísimo gusto. Y recuerden que en ATC estamos comprometidos con el desarrollo de su organización y su competitividad. Hasta la próxima.